Yo creo que esto van para allá, ¿ves? ¿Ah? Buenas. Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Buenos días, padre. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gusto en saludarte. Igualmente. Buen provecho con su café, padre. Gracias, hijo mío. Debería ser café árabe. Son muy buenos los cafés árabes. Muy bueno. Ah, ¿tú querías café árabe? Si supiera, lo disfrutaba porque uno de mis hermanos salesianos es sirio. Y cuando llega a Boleíta, donde él estaba, siempre mandaba que me dieran café de esos árabes, porque tienen unas cuantas bromas más, no es puro café, tiene otras cosas más ahí, no sé. Ya los muchachos vienen entrando.
Ay, qué bueno. ¿Y cómo le fue, padre? Mira, muy bien. Gracias a Dios. ¿No fue a donde el chef este que es todo estrambótico y prepara no sé qué comidas? No, los restaurantes están todos, no se puede ir a los restaurantes, solo comida para llevar. Ay, broma. Pero todo bien, hermanito, todo bien, gracias a Dios. Nosotros estamos esperando datos de usted, pues se acuerda que usted nos ofreció que estas clases de enero hacerlas desde la catedral. Ajá. Yo voy a estar el día viernes en la catedral. Yo creo que Ah, bueno, ya lo no, que pero vamos a hablar ahorita, Dios sería para- mediante, lo podemos cuadrar para que ya la sí. próxima semana podamos tener, si les parece, bueno, ahorita vamos a, para no hablar dos veces, y Sí, podamos sí, de alguna estamos manera ahí. culminar con broche de oro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. profe. Muy Ahora tiene bien. bigote y tiene chiva. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Gusto en saludarlo. Igual, hermano, feliz año. Él siempre la ha Y tenido, pero eso no avanza de allí. no avanza, no avanza, Ah, sí. sí, no me he dado cuenta, realmente. No avanza. No, eso no avanza, eso no le crece más. Ajá, ajá, ajá. Yo no sé. Falta el niño Víctor, pero él estaba allí. A ver. Ya viene. Bueno, ya creo que podemos empezar a... Pero que me dejen la camioneta, ¿viste? ¿Cómo estás, Jonier? Ciérrame. Buenos días. Buenos días. Falta uno solito falta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde a Amén. todos de poder realmente con sabiduría, con alegría, adquirir pues los conocimientos que necesitamos para que a través de la liturgia podamos ofrecer un mejor servicio a nuestra amada Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, ¿quiénes de ustedes se van para... Tienen que estar en Washington hoy para la toma de posesión? ¿Cómo? Ricardo te dejó el jet. Tenía que estar en la toma de posesión de Biden. ¿A qué hora es eso? No sé, estoy averiguando ahorita, googleando a ver si ya pasó, si va a pasar, pero no sé, no veo. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Yo no tengo visa. Cuéntenme un poquito Ay, yo tampoco, perdón. qué han hecho, cómo estuvo las Navidades. Bueno, escucho un poquito lo que han hecho y después yo inmediatamente me pongo al tanto un poco de lo que quisiera que pudiésemos completar este curso, que ha sido como muy accidentado. Realmente
Bueno, yo tenía previsto este viaje, fueron mis únicas vacaciones durante el año, necesitaba estas 2 semanas y lastimosamente, pues, bueno, no pudimos tener durante 2 semanas clase. Pues yo espero ver con el consenso de ustedes, recuperar al menos una, aunque estamos bien. Yo estaba viendo digamos, el esquema, pues, de la liturgia, pues hemos visto los sacramentos, la liturgia eucarística, los signos y los símbolos, los ciclos litúrgicos, vimos la liturgia de las horas y bueno, y ahora nos queda el tema de la bendición y nos queda la síntesis, un poco para parafrasear y para tener pues una especie de resumen de lo que la materia quiere transmitir. Esto es una materia que conceptualmente depende de la primera, de liturgia 1, y también de manera práctica que podamos tener el ejercicio un poco de especialmente lo que es la liturgia dentro de la propia iglesia, que no se restringe única y exclusivamente al tema sacramental, porque eso realmente es muy importante. Yo creo que uno de los elementos que tendríamos que, o sea, en este caso Johan, Ricardo y Jonier, que tendríamos que en la iglesia es como crear nuevos espacios realmente de comunicación con Dios, que no sea solamente, digamos, el área sacramental la única que pueda prevalecer. Y para eso se requiere una gran creatividad pastoral, que podamos verdaderamente sentirnos motivados en esta hermosa experiencia de poder, digamos, tener creatividad para poder ofrecer un mejor y más cercano servicio. Yo creo que eso es lo más importante para todos y cada uno de nosotros. Entonces, yo sí creo que esa, digamos, innovación no tiene otra intencionalidad que la gente se enamore más de la propia liturgia. Fíjense que yo le preguntaba a los hijos de una querida amiga, los niños tienen apenas 7 años y entonces ellos son morochos y le decía, miren, ¿por qué ustedes no van a misa? Ay, porque son muy aburridas. Fíjense lo que un niño dice, pues, ¿no? Las misas son muy aburridas. Entonces, bueno, yo le decía al niño inmediatamente, el mecanismo de defensa que tenemos todos, bueno, no digas eso, lo que pasa es que la misa es algo hermosísimo, entonces traté como de darle una especie de justificación de lo que realmente es la misa. Pero si somos sinceros, la misa es bien aburrida. ¿Pero por qué es bien aburrida? Porque evidentemente la misa, tal cual como nosotros la celebramos, pues muchas veces no incluimos al que está realmente participando de ella. Es decir, no es lo mismo celebrar una Eucaristía para una persona mayor, para unas personas que tienen ya una cierta edad, unas personas ya, digamos, ancianas o adultos mayores, que celebrar una Eucaristía para jóvenes o celebrar una Eucaristía para niños. Es decir, hay una situación completamente que hay que considerar y que no podemos obviar. Y fíjense que la mayoría de nuestras celebraciones, sea de cualquier sacramento o de cualquier, digamos, liturgia que no sea estrictamente sacramental, es decir, la celebración de la palabra, muy pocas veces obviamos o estudiamos quiénes son realmente los que perciben o los que participarán de esta celebración. No sé si a ustedes les ha pasado, Ricardo, Jonier, Johan, Víctor, bienvenido. Bueno, pero eso pasa. Es decir, Sí, a mí, nos ha pasado, pero a veces se mezclan las edades, profe. claro, Es decir, ahí es a donde voy. hay mezclas de Las edades. edades porque es lo único que tenemos. Si yo hago, miren, la otra vez estuve haciendo como una especie de encuesta, digamos, empírica, porque no era nada profesional, sino una encuesta, digamos, en cierta medida empírica. Yo le preguntaba a mis compañeros párrocos y le decía, fulanito, ¿tú tienes misa para niños? Y el propio cura, mi amigo, o sea, quien aprecio, no, chico, ¿qué voy a estar teniendo yo misa? Eso es demasiado complicado. ¿Cuántas misas tienes? Bueno, tengo 7 misas los domingos a las 8, a las 9, a las 10, a las 11.
a las 12, a la 1, a las 6 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué bien! Por lo menos hay muchas misas y hay una, digamos, oferta de posibilidades de poder participar de la Eucaristía. La pregunta es, ¿eso es una solución a una demanda hecha por la propia comunidad? Es decir, hemos preguntado a la comunidad, me refiero a nivel general, ojo, porque no quiero menospreciar el trabajo personal de algunas experiencias parroquiales que seguramente han sido pues muy buenas y ustedes me oyen, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, usted está silenciado. Dice aquí, usted está silenciado, no se grabará el audio. Pero sí lo estamos escuchando, por lo menos. Estamos escuchando. Sí lo estamos escuchando, sí lo estamos escuchando. Y se está grabando también, ¿verdad? Sí. Es que me sale un aviso aquí, no sé cómo quitarlo. Entonces, les decía en líneas generales que para mí era importantísimo que nosotros pudiésemos de alguna forma, y miren, generalmente cuando preparamos los horarios de las misas con nuestros consejos pastorales, por eso es que los consejos pastorales son muy buenos, parroquiales, porque determinantemente le damos cabida y posibilidad que los laicos puedan no solamente opinar, sino también ayudar en la toma de decisiones, pues, ¿no? Que sea una cosa conjunta, que sea algo que realmente provoque la unidad que en la iglesia, pues debe ser un elemento fundamental, esencial, pues, ¿no? Y fíjense que dentro de esas misas que nosotros muchas veces celebramos, o también de la celebración, de las diferentes celebraciones que tenemos, miren, generalmente se estudia muy poco el perfil del que está realmente participando de esa celebración. Y Ricardo decía algo muy interesante. Es bueno y es contraproducente que participen de la Eucaristía gente de todas las edades. Bueno, ahí tenemos niños recién nacidos que están cacareando, ¡guau, guau, guau, guau! Y el Papa recientemente, hace unos meses atrás, decía, cuidado con regañar a esos niños. ¿Cuántas veces hemos tenido pastores, sacerdotes que han sacado a los niños de las iglesias porque perturban el ruido? Señor, hágame el favor y sálgase. No se está dando cuenta que está perturbando la bulla y no deja escuchar a los demás. Eso ha pasado, eso no es mentira. Y por otro lado, bueno, la homilía del sacerdote que está celebrando a lo mejor no tiene el tono adecuado y no se oye. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? O sea, el cura no se oye. En otras ocasiones, el cura no se entiende porque habla como para adentro. En tercer lugar, el cura está hablando Él mismo no se da cuenta que no se está meeting. escuchando. Exactamente. El cura está hablando de un meeting, está hablando de política, está hablando de gobierno, está hablando de, y está hablando maravillas de la oposición, o al revés, pues, ¿no? Pero sabemos que generalmente lo que siempre prevalece es lo que acabo de decir, y lo otro, pues bueno, habrán algunos también sacerdotes que serán partidarios del gobierno y entonces hablarán maravillas del gobierno y utilizan la homilía, el púlpito, pues para de alguna forma alabar, bendecir y apoyar pues todas las gestiones que se puedan hacer, o porque es amigo del alcalde, o porque son cercanos al partido político, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, lo que todavía es peor, no sabemos si hay mudos, si hay sordos, si hay ciegos, y fíjense que, wow, las personas impedidas a veces no tienen el acceso a nuestras iglesias porque hay muchas escaleras, porque definitivamente tenemos la posibilidad de que nadie se ha preocupado porque haya una misa de sordos mudos o una misa para los ciegos. Bueno, sí, también una misa para los enfermos. Y entonces va el cura y celebra aquella misa larga y resulta ser que tiene un montón de gente impedida que no puede estar mucho tiempo sentada ni puede estar mucho tiempo parada y que definitivamente la misa no puede durar el tiempo que está establecido porque son personas
que tienen impedimentos físicos, están enfermos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Cortamos la misa, la picamos, hacemos una cosa chiquita. ¿Quién dijo que hay que hacerle misa a juro a un enfermo que está de gravedad? Pues yo he visto también a más de uno, casi que en terapia intensiva, y entonces el cura va y le pone el altar casi que a los pies de la terapia intensiva y le celebra la misa a los pies del enfermo. Bueno, eso es muy bonito. Seguramente dirá, ay, qué belleza, qué espiritual se ve, le está pidiendo la misa. Pero definitivamente, ¿qué sentido tiene si no hay una adecuación en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias? Miren, y eso es muy importante. O definitivamente cuando hacemos una misa de la catequesis, que nos pasa, bueno, la misa de 10 de la mañana es la misa de los niños de la primera comunión. Y ponen entonces a los niños a firmar, hay que firmar en la hojita de domingo, cuando salía la hojita de domingo, o ponen a hacerle como una especie de asistencia para que la gente pueda y los catequistas puedan ver que los niños empiezan a venir a la misa. Y definitivamente la homilía no tiene nada que ver realmente, ni se adecua en el lenguaje, en la simbología y en los mensajes que transmite realmente que le pueda llegar a los niños. Y entonces decimos, nosotros tenemos la misa de los niños y el cura cree que se la está comiendo porque tiene la misa de los niños. Y entonces porque aplauden, porque gritan, porque cantan, y resulta ser que la pregunta es, ¿quién realmente ha estudiado la incidencia que tiene la celebración en la vida personal de este niño o de un joven, por ejemplo? Fíjense que nuestras iglesias muchas veces, hablo en sentido general, de repente la parroquia tal está repleta de gente joven, pero el común, digamos, perfil de nuestras iglesias, sobre todo en las misas diarias, son gente que son personas mayores y son de sexo femenino, pues, ¿no? Entonces, ahí hay como una no preocupación. ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes vengan a misa y que de alguna manera tengan la posibilidad de sentirse interpelados a través de la liturgia? Creo que ese es el gran desafío que tiene hoy la liturgia, pues, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo estás, querido hermano? La liturgia tiene esa gran interpelación de buscar, pues, una cosa que para mí ha sido como fundamental, el tema de la, digamos, de adecuarnos un poco al espacio, al tiempo, a la cultura y sobre todo a la gente que tenemos de interlocutores, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo. Miren ahora con esta, digamos, con estos desafíos que se le está presentando hoy en día, por ejemplo, a la propia ley civil, que es cada vez son más los países que se suman a esto. Les voy a poner un ejemplo. El tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, es decir, dos hombres ahora se van a poder casar, dos mujeres se van a poder casar, a la ley del aborto, se va a producir seguramente, hay muchas legislaciones en muchos países del mundo donde eso ya prácticamente es un tema legalizado. Bueno, ¿cómo adecuamos la liturgia, por ejemplo, a estos interlocutores que tenemos? Ya va, espérense un momentico, por favor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Entonces, fíjense, sí me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, sí. Ok, entonces fíjense, adecuarse un poco a toda esta situación va a requerir, pues, en primer lugar, una gran preparación. Yo no sé si a ustedes les comenté un día que me tocó presenciar un matrimonio en Italia donde mis interlocutores la gran mayoría eran transexuales, pues, o sea, vestidos de mujer. Y Sí. miren, para mí eso fue una situación muy incómoda, se los confieso, como persona. Porque no estaba como preparado, no sabía qué hacer, si anular la celebración. Por supuesto, los cónyuges eran hombre y mujer y ya habían sido entrevistados por el párroco. Yo simplemente los suplí porque no estaba el párroco y tenía las debidas
licencia para estar allí presente y de alguna manera presenciar el matrimonio para que sea válido y también legal. Entonces, bueno, todas esas cosas, la homilía que yo tendría que dirigirle o la reflexión que yo tendría que dirigirle a ese grupo de personas es la misma homilía que le puedo transmitir, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, o la homilía, por ejemplo, que yo aplico a un grupo de niños o de jóvenes. Bueno, el lenguaje, los gestos, digamos, la aproximación y toda la simbología que representa la liturgia debe tener sin duda un signo de transformación y también de actualización, que no significa el sentido de modernizarnos y hacer lo que nos venga la gana, no significa eso, significa al ser creativo, pero contemplando y respetando la normativa litúrgica, definitivamente. Y eso no es fácil, ¿sabe? Eso requiere pues mucha preparación, requiere muchísimo conocimiento, pues para que realmente no pifiemos. Y yo creo que eso es un tema bien interesante. A mí me encanta una experiencia que cuenta mucho el arzobispo, el cardenal Porras, que yo recuerdo que yo tenía 19 años y estaba en el seminario hace un bojote de años, y recuerdo que vi en la revista SIC, en la portada de la revista SIC, una imagen de el Pico Bolívar y 3 excursionistas, y uno de esos 3 excursionistas era el joven obispo auxiliar de Mérida, Monseñor Baltasar Porras, y estaba pues prácticamente celebrando la Eucaristía con solamente la estola, sin el alba y sin la casulla. Y estaban celebrando la Eucaristía, pues imagínense, a 5.000 metros de altura, con un tema respiratorio grave, porque uno respira con, digamos, dificultad por la altitud. Y bueno, y celebrar la Eucaristía en la cima del Pico Bolívar, es decir, en el punto más alto de Venezuela. Bueno, él mismo cuenta que después que hizo eso, bueno, lo llamaron algunos obispos y le reclamaron: chico, ¿cómo es posible que tú fueses a celebrar la Eucaristía no revestido, etcétera, etcétera? Evidentemente, imagínense ustedes cómo colocarse un alba con aquel frío en aquella altitud. Es decir, habría que diseñar un alba especialmente triple, 10 veces X, para que pudiese entrar todo, digamos, el impermeable, las chaquetas, las botas, ¿sabe? Todo lo que tiene pues un excursionista y sobre todo un escalador ya en la cima de la montaña. Es decir, no hay alba que aguante todo ese trapero encima. Entonces, lo que les quiero decir es, y tuvo muchísimas dificultades, y no se vio, me hizo recordar mucho el evangelio de hoy, cuando los fariseos critican que Jesús está curando y no sencillamente miran que lo hace el día sábado y no que está curando a un enfermo. Bueno, muchas veces en la iglesia tenemos esa terrible desgracia, pues condenamos los hechos, pero no miramos un poco el entorno. Es decir, al obispo que regañó al pobre cardenal, no se le ocurrió que a esa altura era imposible colocarse un alba con una cantidad de, digamos, de indumentarias por las propias condiciones climatológicas. Entonces, fíjense que nosotros tenemos, le puse un ejemplo muy hermoso, pues, ¿no? Que además queda para la historia, porque a lo mejor sea el primero y único obispo en Venezuela que en celebrar una Eucaristía en el Pico Bolívar, es decir, en el punto más alto de Venezuela, lo celebró. Yo creo que debe estar hasta en el libro Guinness, porque yo no he conocido que otro obispo haya hecho también esa travesía. Lo que quiero decirles es, tengamos mucha creatividad, pero la creatividad viene acompañada no por la improvisación. Y eso yo creo que lo tenemos que resaltar. La creatividad no puede estar conectada a la improvisación, sino a la profunda preparación. La creatividad requiere mayor conocimiento, requiere mayor estudio, requiere 10 veces más de esfuerzo que lo ordinariamente dentro de la propia liturgia
podamos de alguna manera desarrollar. Miren, cuando un sacerdote celebra una misa y uno sale como satisfecho, caramba, este cura celebró una misa muy hermosa, observando, digamos, la normativa litúrgica, uno se da cuenta si el cura es realmente, digamos, atento a la normativa litúrgica, sin caer, digamos, en extremismo, sin uno terminar siendo un muñequito de torta, ¿saben? O una especie de marioneta, donde tenemos los dedos, los pedeos, las cosas, nada de eso. Me refiero a una liturgia sentida y vivida según lo que el Concilio Vaticano II nos pide. Bueno, nosotros tendríamos que evaluar definitivamente el gran potencial que tenemos y que nos hemos quedado con los brazos cruzados. Nosotros todavía en el campo de la liturgia no hemos terminado de realmente profundizar sobre y modernizar. Cuando hablo de modernizar me refiero de actualizar lo que el concilio nos exige, especialmente a los pastores, pero también a la propia comunidad eclesial, es decir, a todos los fieles. Bueno, en días pasados, no sé si ustedes lo vieron, aunque ya durante muchos años, en los últimos 20 años, hemos tenido ya prácticas concretas sobre la incorporación de la mujer en el lectorado y en el acolitado, pero fíjense que canónicamente había un impedimento, es decir, se solicitaba que fuesen hombres los que pudiesen leer las lecturas y en el servicio del altar igualmente. En cambio, oficialmente ya quedó eso promulgado como ley. Bueno, la participación de la mujer ya no solamente es como una recomendación, sino es una obligación. La capacidad que tiene la mujer, especialmente en el servicio y en el cuidado del propio altar. Aunque ya eso, ustedes ya saben que desde hace muchos años, salvo alguna, digamos, mentalidad un poco retrógrada, entre paréntesis, donde algunos sacerdotes y obispos no son partidarios que las féminas, que las mujeres, pues ayuden en el altar o sean monaguillas o sencillamente lean. Incluso hay diócesis donde eso estuvo hasta prohibido. Es decir, no era posible que una mujer pudiese estar de acólito o de servicio en el altar, sino que tenían que ser obligatoriamente Eso no es ningún hombres. problema. ¿Cómo? En mi parroquia, en mi pueblo, este último párroco ya hizo un grupo de lectores y la mayoría son señoras. En lo que sí no han avanzado es lo del acolitado. Por ejemplo, las señoras que han instituido como ministro extraordinario de la comunión tienen como una batica, pero un alba, así como los otros ministros varones, no lo tienen. Me imagino que ahora sí tienen que empezar a cambiar de estrategia. Claro, bueno, pero ahí es donde yo quiero llegar, Johan. Es decir, yo soy de los que, eso es una opinión personal, pues, ¿no? Yo no, porque es lo que hablábamos anteriormente, yo soy de los que piensa que nosotros no podemos clericalizar a nuestros laicos. Y yo creo que en la medida en que le pongamos todo ese trapero, eso significa clericalizarlos, es decir, el ponerle algo, el ponerle un corrinchero encima para distinguirlos en lo personal. Hablo como sacerdote y a título personal, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que en el ministerio del acolitado debe ser dado con una buena presentación, digamos, vestidos correctamente, pero en un servicio que además es muy digno. Es decir, porque dos personas normalmente vestidas de civiles y no disfrazadas, perdónenme que les diga esto, este adjetivo calificativo, porque para mí he visto mucha gente disfrazada. Yo he visto, por ejemplo, cómo algunos muchachos, algunos jóvenes, sobre todo monaguillos que ya tienen 15, 20 años, se colocan un alba y se ponen el cíngulo y algunas de esas albas se las mandan a labrar, se las mandan a bordar y les encantan todo este tarapeto, pero definitivamente para mí eso como que oculta y silencia la verdadera misión del propio laico, porque para mí eso es clericalizar a la propia iglesia, es clericalizar al propio laicado. Yo creo que más bien
la fuerza del acolitado, del ministerio del acolitado, que es un servicio, eso es lo que significa ministerio, y el del lectorado tiene que estar aupado más que a un tema, digamos, de revestirse, tiene que estar, digamos, dirigido a la formación y al acompañamiento, en primer lugar, de la difusión de la palabra de Dios. Es decir, los ministros lectores y lectoras, en este caso, oye, no se van a restringir solamente para que lean la primera lectura y el salmo, o la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, sino que el ministerio del lectorado está precisamente llamado, y así lo reflejan los documentos de la iglesia, a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, eso ya son dos cosas totalmente diferentes, pues, ¿no? Es decir, cómo yo me convierto en un gran difusor de la propia palabra, pues, ¿no? Entonces, un lector debe crear realmente, para mí es mucho más importante que el lector instituido ministerialmente tenga círculos de la palabra o que tenga celebraciones de la palabra diaria en los diferentes sectores donde el sacerdote probablemente no se puede dar abasto, y que sea un gran predicador de la palabra y no quede restringido única y exclusivamente a encaramarse en el altar, muchas veces disfrazado, para poder leer las lecturas. Eso creo que en lo particular no soy amigo de eso. Y por otro lado, el tema del acolitado pues tampoco se puede restringir en el servicio del propio altar, sino que el acolitado tiene que trascender y concretar en la propia ministerialidad de la comunidad. ¿Qué es la ministerialidad? El servicio que se le debe prestar pues a la propia comunidad. Y fíjense que miren que eso no pasa solamente con el electorado y con el acolitado. Con el diaconado pasa lo mismo. Miren, tenemos un corrinche y tenemos un montón de diáconos que, perdónenme que se los vuelva a decir, y yo estoy siendo grabado, que tienen como una especie de trabajo distorsionado. Es decir, ¿qué son los diáconos? ¿Qué significa diaconado al fin y al cabo? Bueno, el diaconado se debe ejercer en la comunidad, no solamente con los deditos cruzados en el servicio del altar cuando viene el obispo, o sencillamente presenciando un matrimonio, o dando al final el podemos ir en paz, o levantándole la capa al obispo. El diaconado tiene un ministerio mucho más grande que eso, que no se puede restringir a lo puramente sacramental. Miren, yo quisiera que en estos días, de los 20, 30 diáconos que tenemos en Caracas, algunos yo les pregunto, por supuesto que algunos me inventan también cosas, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es tu trabajo? Y entonces algunos me dicen, bueno, yo soy capellán del cementerio. Ajá, ¿y cuál es tu trabajo en el cementerio? Bueno, darle cristiana sepultura, hacer los responsos, y cuando el cura no puede celebrar la misa, y bueno, ¿y cuántos responsos haces? 15, 20 al día. Bueno, muchos diáconos quedan restringidos a eso. Otro diácono que trabaja en una parroquia. ¿Cuál es tu trabajo como diácono? Bueno, padre, mi trabajo como diácono es venir a la misa. Cuando el padre no puede venir, celebro la palabra y distribuyo la comunión. Visito a los enfermos y entrego la comunión. Son menos los casos. Y ahí empiezan como que a mermar los casos del diaconado de distribuir la comunión. Y después entonces, ajá, ¿y qué más? No, más nada. ¿Cuál es la obra social que puedas tener? ¿Tienes alguna obra social? Generalmente, la inmensa mayoría de los diáconos no tienen obras de asistencia de caridad. Y bueno, para eso están instituidos. Ese ministerio debería ser uno de básico. los centros. Ese ministerio está instituido básicamente para socorrer literalmente a las viudas y a los huérfanos, ¿o no? En las primeras comunidades cristianas. Entonces, cuando tú te das cuenta que el ministerio del Estado ha sufrido como una especie de distorsión en la práctica, no en el hecho. En otros países, o en, no sé, en otras realidades, pues eso pues tiene una fundamentación diferente. Pues hay ejercicios, hay diócesis donde
la responsabilidad de algún diácono es mucho más grande que incluso la de un sacerdote párroco, pues, ¿no? Porque tienen una mayor capacidad, digamos, de gobierno y de incluso de decisión. Pero bueno, Hay algunos que dan unos ambientes, creo que, no sé si el término está errado, creo que le dicen diaconías, porque en lugares donde no hay suficientes presbíteros, ellos están encargados de varias comunidades como tal. claro, claro, claro. Y fíjate que eso fue una necesidad que surge, ¿dónde? Jonier, o Johan, del Concilio Vaticano II. Es decir, el Concilio Vaticano II resalta el papel que tiene el diaconado, especialmente el diaconado no subordinado al ministerio, sino el diaconado subordinado a la ministerialidad. Lo voy a preguntar en el examen, porque son dos cosas completamente diferentes. El que está subordinado a la ministerialidad tiene que estar automáticamente referenciado y anclado en la asistencia y en el acompañamiento de la caridad en la comunidad cristiana. Y eso es un elemento muy, pero muy importante. Y por eso nosotros de alguna manera tenemos que establecer como criterio fundamental ese ayornamiento que nos ayude de alguna manera, bueno, a ser innovativos. ¿Qué quisiera concluir con esta primera parte de la clase, queridos hermanitos? Bueno, la urgente e inminente necesidad, esos dos adjetivos calificativos, de realmente provocar de manera innovativa una liturgia que responda a las exigencias de la propia comunidad cristiana, con la adecuación, si son niños, si son jóvenes, si son enfermos, si son de las minorías que la propia sociedad rechaza, todas, si son la comunidad donde se predica. No es lo mismo predicarle a un grupo de médicos, no es lo mismo predicarle a un grupo de agnósticos, no es lo mismo la predicación a un grupo de intelectuales, no es lo mismo la predicación a un grupo de políticos, no es lo mismo la predicación de la familia, de grupos, cuando ya está la familia entera. ¿Cómo hacer que si el niño que participa en familia de esta celebración no se me aburra y que pedagógicamente yo lo incorpore? Pero no hablemos solamente de la misa, hablo de la misa porque probablemente es el sacramento que más frecuentamos entre los que menos se frecuentan, digamos, pero tenemos que aterrizar incluso hasta en el sacramento de la unción de los enfermos. Fíjense que todavía, terriblemente, todavía prepondera que la unción de los enfermos solamente se debe colocar en caso de muerte. Y eso no es así. Fíjense que la unción de los enfermos empezó a cambiársele el nombre después del Concilio Vaticano II. ¿Cómo se llamaba anteriormente? Extrema unción. Extrema unción. ¿Por qué? Porque había que darlo ya cuando no habría que darle nada, cuando ya no había nada que hacer. La iglesia dijo, pues no, ese no es realmente el fin de ese sacramento. Y por eso se cambió de extrema unción a unción de los enfermos. Es decir, cuando alguien padece una enfermedad, digamos en un grado de consideración, y entendemos la vejez también como una enfermedad, bueno, ya podemos y tenemos la obligación de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Pero tristemente hay una ignorancia supina dentro de nuestra propia comunidad. Miren, ¿saben lo que me pasa con mucha frecuencia? Mire, padre, tengo una tía muy anciana, muy enferma, que quisiera ponerle los óleos, pero si ve el cura, ella se va a asustar. Y entonces usted no le diga nada, usted hágale seña, y porque se va a asustar porque va a pensar que hasta aquí la trajo realmente la vida. O por otro lado, no, el padre todavía no, porque ya no se está muriendo.
quédese tranquilo, ya veremos cuándo le mando al cura. Eso es muy usual, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo erradicar eso? Bueno, hemos tenido en los últimos años prácticas, digamos, muy hermosas. En Semana Santa, el día martes santo, o el lunes o el miércoles santo, pues en muchas iglesias, yo sé que en Venezuela, en muchas iglesias, pues se suele impartir el sacramento de la unción de los enfermos. Yo lo tengo haciendo desde hace más de 28 años, los martes santos. En Semana Santa, como venía mucha gente, bueno, el martes santo siempre le decía, mire, las personas de enfermedad, que paseen una enfermedad considerable, las personas que tengan más de 60 años, pueden y deben colocarse la unción de los enfermos. Y bueno, déjenme decirles que en Petare yo me asustaba porque eran 1000 personas. Imagínense cómo me quedaba el dedo, ¿no? Por esta santa unción, por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salud y te conforta en tu enfermedad. Entonces, bueno, imagínense poner ese dedo 1000 veces. Uno queda casi que con el dedo fracturado. Pero lo que les quiero decir es, bueno, eso es una manera de aproximar y, digamos, de masificar un poco este sacramento que había prácticamente quedado reducido a muy pocas personas, ¿no? Que solamente están conscientes de la grandiosidad de este sacramento. Pero bueno, también la manera como se celebra ese sacramento muchas veces no es ni siquiera el adecuado. Pues por supuesto, uno ve al cura entrando y uno está tirado en una cama y ve al cura entrando con una sotana negra o viene con su clérima y con su caraota bien montada y empieza y saca los óleos y te impone la mano y te abre la boca y te clava la Eucaristía y luego te empieza a hablar por esta santa unción, por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor y te conceda la salvación. ¡Wow! O sea, y no se hace una catequesis en el entorno. Bueno, definitivamente me pregunto, ¿cuántos de los que recibieron la unción de los enfermos están conscientes de la valoración que tiene ese momento tan especial? Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que realmente crear para poder innovar y no pifiar. ¿Qué pasa en algunos casos? Que se pifea demasiado. Bueno, queremos ser modernos, entonces de repente llega Ricardo, le parece buenísimo, y entonces ponen la música, una batería que cubre la voz de los 4 gatos que cantan en la misa, y entonces la misa es una bullaranga altisonante, espantosa, que no me invita al recogimiento. O sencillamente me pongo a cantar unas piezas que no tienen nada que ver ni con la liturgia de la palabra, ni con mi vida personal, sino que se escuchan bonitas, pues, ¿no? O cuando los cantos gregorianos, que son tan hermosos, especialmente cuando hacemos la adoración del Santísimo, la Minerva, y entonces ponemos a cantar a la gente. Ustedes han escuchado a la gente cantando en latino, tantum ergum sacramentam generem cernui antin documento no voceda ritui, ¿saben? Entonces, y le meten al latinazo medio aprendido y que al final, después tú le volteas y le dices a la señora, mire señora, por eso lo saben cantar las señoras mayores. ¿Y qué significa eso? Ah, yo no sé. Eso lo aprendí de chiquita, padre. Y entonces, bueno, venga para acá. Tantum ergum sacramentum. Entonces vamos a hacer la traducción de un correcto latín. ¿Sabe quién sacó este canto tan hermoso en latín? Y entonces usted empieza desde Santo Tomás hasta nuestros días y le traduce lo que eso quiere decir. Entonces, la caramba, y todo eso lo dije yo, todo eso lo dijo usted. Bueno, nos falta mucho realmente por aprender. Miren, una de las cosas que yo interpelo en mi vida personal y sacerdotal es que a veces me pregunto, hoy he predicado y en mi predicación
yo siento que di una tremenda homilía. A mí me ha pasado, déjenme decirle, y yo me siento como muy satisfecho, primero porque me preparé, pues agarré el diccionario de León Dufour, el diccionario bíblico, después agarré Mysterium Salutis, y después entonces agarré a Gonzalo Faust, y después agarré a Leonardo Boff, y entonces empecé como a armar un poco la reflexión de mi homilía. Ese es un poco el devenir de todos los días, un poco en lo personal. Y luego hablo de alguna anécdota, de alguna experiencia, y lo ilumino evidentemente en la propia palabra de Dios. Entonces, hasta ahí estamos bien, y eso a veces yo digo, caramba, qué maravilla, me siento bien porque no pirateo la homilía. Pero la pregunta que a veces no me hago y no me la quiero hacer, y de hecho les confieso, me la he hecho muy pocas veces en mi vida. La gente me entendió. La gente entendió lo que yo le quería transmitir. La gente realmente, lejos de las adulaciones. En estos días alguien me escribió algo muy hermoso sobre el sacerdocio y me dijo, padre, caramba, antes de ayer, en la lectura del libro de la carta a los hebreos, que se habla del sacerdocio según el rito de Melquisedec. Bueno, yo hice una especie de explicación y entonces hablé del sacerdocio común de los fieles, hablé del sacerdocio en el Antiguo Testamento y hablé del sacerdocio evidentemente de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y entonces me había explicado, me decía unas cosas muy lindas que mi ego se sobresalta, ¿no? Y me dice, caramba, padre, tuve que ver su homilía y echarla para atrás y echarla para adelante. Y tomé apuntes porque realmente no sabía eso, esa distinción del sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio, digamos, ministerial y el sacerdocio, el que pertenece al sacerdocio común y el que está subordinado al sacramento del orden. Pero qué maravilla, qué preciosas, sus palabras son hermosas, le agradezco realmente, usted es un hombre ungido por Dios y uno se le crece realmente la cresta y uno dice, caramba, gracias señora por estimularme, por reconocerme realmente el trabajo que eso conlleva y sobre todo la dedicación y el amor de poder realmente vivir la predicación. Pero eso generalmente, entonces tú dices como que ese día estuvo buena la homilía, ¿no? Pero eso fue a esa señora. La pregunta es, ¿todos pensaron igual? En segundo lugar, no te creas mucho eso, porque no solamente se trata de que tú hables bonito. Óiganme, Ricardo, Víctor, Johan, Jonier, no se trata que hables bonito y que des tremendos mensajes. Se trata que la palabra tenga su eficacia en tu vida. Es decir, lo que tú predicaste, lograste que alguien se convirtiera. Bueno, no tú, Dios, a través de ti. De eso sí se trata. Entonces, esa es la evaluación que tenemos que hacer, pues, ¿no? ¿Cuántas de las personas que nosotros le hablamos nos entienden? Yo tenía un sacerdote, él ya murió, el padre José Luis González, que por cierto cariñosamente le decían sus amigos la flaca vitola, porque era muy flaco y era alto. Bueno, el padre José Luis fue profesor mío en teología, desde el primer año de teología hasta el cuarto año de teología. Y él nos daba pues unas materias que eran muy bellas, pues nos dio teología, introducción a la teología, nos dio después mariología y después nos dio teología fundamental, nos dio varias materias. Como digamos, él estudió teología espiritual en Roma, pero digamos que cuando vino, era un hombre que le gustaba más o menos leer, no era una gran cosa intelectualmente, pero era un hombre que estaba y le gustaba pues la enseñanza. Y yo recuerdo que él prácticamente siempre atinaba cuando hacía algún comentario, pues definitivamente lo hacía pues con el mayor, digamos, entusiasmo, el mayor cariño y hacía esta misma técnica de poder evaluar las exposiciones de cada uno de nosotros. Pero cuando
se hablaba de creatividad, se cerraba. Es decir, la liturgia es esta y no hay otra, pues, ¿no? Hoy vivimos unos signos de los tiempos muy diferentes y eso va a requerir definitivamente entender un poco si la gente nos está entendiendo. Y fíjense, el padre José Luis cuando hablaba, yo recuerdo que él era párroco en El Hatillo y un día nos tocó hacer como la experiencia de misión, que terminaban el curso, no sé si ustedes la hacen, pues íbamos a misionar dentro de la arquidiócesis. Entonces a nosotros nos tocó ir a los caseríos del Hatillo y dormíamos en la parroquia, pero teníamos la misa con él todos los días a las 6 de la tarde. Y él empieza a hablar de la homoousios y habla de la transustanciación y dentro de la celebración de la Eucarística, dentro de la homilía. Y yo recuerdo que yo era un muchacho apenas en segundo año de filosofía, no sabía de lo que estaba hablando. Y me parecía así como que, wow, el padre es brillante, es inteligente y tiene unas homilías de altísimo nivel. Y entonces alguien me preguntó, ajá, y explícame, que te explique qué dijo. ¿Saben lo que les dije al amigo mío? No sé. Es que habló de una cosa que se llama que si homooucio, yo no sé qué vaina es esa, y habló de la transustanciación. Bueno, es como que más allá de la sustancia, no sé de lo que me está hablando, pero habla bonito. ¿A ustedes no les ha pasado en alguna oportunidad que les dice, ay padre, usted habla bellísimo? Pregúntenle a la gente, ¿en serio? ¿Te gustó? Sí. Dime, ¿qué te gustó? Ay, no sé, que usted habla bonito, padre. Y uno se puede la risa. Eso muchas veces pasa. Y eso es lo que no debe pasar. No es hablar bonito, es hablar realmente y comunicar a Dios a través del lenguaje humano, que es el que tú vas a comunicar cuando te pones en el púlpito. Por eso el púlpito, entre paréntesis, lo digo en sentido, digamos, alegórico, en el atril, en el ambón, cuando estamos realmente en la predicación, en el kairos. Bueno, nosotros de alguna manera entendamos que nuestra misión no es hablar bonito, sino nuestra misión es que la gente conozca y se enamore de Dios. Y lo va a hacer a través de tus palabras y sin duda a través de tu ejemplo. Bueno, eso yo creo que es un elemento bien importante. Por favor, la innovación que en estos 50 minutos, 40 minutos que me he tardado, pues quisiera como ya ir como recogiendo todas estas cosas maravillosas que hemos podido ir y que para mí son extraordinarias. Disfrutar la liturgia de las horas, disfruten la celebración de los sacramentos, jamás lo vean como una carga, sino disfrútenlo, pero preparándolas y sobre todo teniendo un cuidado y un amor extraordinario por todo lo que está en su entorno. Y eso es muy, muy importante. Yo quisiera que eso no lo perdieran jamás. Es decir, que los purificadores, los corporales, las palias, realmente estén debidamente planchadas, estén debidamente limpias, que dediquemos un poco de tiempo, que sean lo suficientemente sobrias, pero que sean dignas de poder celebrar la Eucaristía. Que nuestras albas no estén hediondas, como tristemente la inmensa mayoría de las albas que reposan en nuestra sacristía dan asco, son realmente una cochinada, porque bueno, tienen meses sin lavarse o sin estar debidamente presentadas o arrugadas o maltratadas. Y definitivamente también, pues con la mantelería, con las velas. No me refiero al lujo, me refiero al decoro y a la solemnidad que debe representar encontrarnos con Dios. Y eso para nosotros debe ser un elemento importante. Entonces, no pierdan de vista el cuidado que debemos presentar sin ningún tipo de ostentación. No se trata de ponernos con hilitos de oro y corrinches, como a más de uno le gusta. Yo no soy amigo de absolutamente nada de eso,
pero sí creo que debemos cuidar, digamos, el decoro de la celebración de cualquiera de los sacramentos. O sea, que vamos a bautizar, que sea realmente una hermosa celebración, que sea una fiesta donde la gente realmente entiendan que esos niños que no tienen uso de razón van a formar parte de una gran institución de la iglesia de Jesucristo, y que eso tiene que tener digamos, un marco celebrativo. Que la gente que ustedes vayan a llevarle la unción de los enfermos puedan realmente sentirse, después que ustedes se largan de ese enfermo, se puedan morir en paz, porque tus palabras fueron realmente un bálsamo, fueron realmente maravillosas, y que ellos sintieron a través de ti la presencia de Dios. Pero si somos descuidados, si somos mal hablados, si somos así como desordenados, bueno, caramba, pobrecita nuestra gente y pobrecita lo que le espera. Si Ricardo no es y no se procura, al ser nombrado párroco de Río Chico, y no procura realmente tener una iglesia viva, participativa, donde él es solamente la voz de un pueblo, donde escucha y también se deja corregir, especialmente de sus hermanos mayores, pues va a ser un sacerdote inmensamente feliz y va a hacer mucho bien. Pero si Johan empieza entonces a brincar con una muchachita y con otra, empieza a tener un trato, digamos, inadecuado con los jóvenes, y empieza pues a sentirse que realmente, esa es otra cosa, que cuando ya llegamos a una cierta edad nos queremos sentir jóvenes, y entonces empezamos a hacer estupideces en nuestra vida, bueno, lo que vamos a hacer es escandalizar, y realmente no merece la pena que gastes tu tiempo ni tu vida y mucho menos tu vocación para que no dignifiquemos el ministerio que indignamente todos de alguna manera ejercitamos. Bueno, ahora quisiera hablarles un poco del tema correspondiente al de la bendición, que sería prácticamente el último, y la próxima semana, Dios mediante, estaríamos, estaríamos la próxima semana tratando de ver si nos podemos reunir, como es una semana flexible, en la Catedral de Caracas, para que podamos tener una especie de inducción, de clase magistral, un poco de todas las cosas que de alguna manera debemos conocer. Y me encantaría, porque además de eso, concluiría con el tema de la síntesis, y ahí voy a hacer la primera evaluación. La segunda evaluación la hacemos la semana siguiente, y con eso completamos ya el curso. En la síntesis, yo quisiera que por favor cada uno empezara a traer cuál fue su fortaleza y cuál fue su debilidad. Es decir, bueno, miren, yo creo que la fortaleza que llevo de esto ha sido realmente, me voy con un amor mucho más grande sobre el tema de la liturgia. Me voy con una debilidad porque doctrinalmente en liturgia 1 y en liturgia 2 me esperé yo realmente encontrar otra cosa, y eso es lo que tengo que fortalecer. Y de todo este curso he aprendido esto y esto. Eso me lo van a traer, Dios mediante, la próxima semana. Entonces, el tema de la bendición es el último tema que engloba todo. Es decir, la vida de un ministro es un agente de bendición. Nosotros somos un bendicional ambulante. Nosotros somos de alguna manera los hombres de la bendición. Fíjense que en Latinoamérica hubo una costumbre, eso se ha perdido. Hoy en día yo no sé si decir digamos, por la secularización se ha perdido, digamos, estas costumbres. Pero antiguamente el sacerdote se le besaba la mano y se le pedía inmediatamente la bendición. Hoy en día, todavía, sobre todo en el interior y en algunas familias, digamos, con algunas tradiciones cristianas, todavía hay mucha, pero mucha gente, sobre todo en sectores populares, se pide la bendición. Padre, bendígame. Bendición, Padre. Aunque eso se ha perdido mucho, yo no sé si ustedes pueden de alguna manera compartir, pero yo he sido párroco en la carretera vieja de La Guaira, he sido párroco en Petare,
He sido párroco o soy párroco del Country Club de Campo Alegre, del Rosal, es decir, de una urbanización de clase alta. Y estuve también en Caricuao, en una institución que no era una parroquia, sino educativa. Y bueno, debo decir que en estos 28 años he visto también cómo apenas me recién ordené, pues yo tenía mucha gente que agarraba, sobre todo las personas mayores, me agarraban la mano casi que forzadamente y me besaban la mano, sobre todo si iba para Los Ángeles. Ya hoy en día es mucho menos, ya no veo nada de eso, a mí nadie me besa la mano, tampoco se lo permitiría, pero todavía hay un gran número de gente que me pide la bendición, pero cada vez es menos gente que pide la bendición a los curas, pues, ¿no? Y dependiendo de las clases sociales, pues es mayor o es mucho menor. En las clases altas, pues es casi que nulo, es decir, casi que nulo el pedirle al cura la bendición. En las clases más humildes, pues todavía, y sobre todo en el campo, todavía sigue siendo una práctica religiosa muy frecuente. Bueno, eso es una de las, digamos, de los retos que tenemos, pues definitivamente para entender un poco lo que nos espera y qué debemos hacer. Entonces, nuestra vida, si es una bendición, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los espacios que yo tengo para bendecir a la gente? Bueno, los sacramentos, sí, definitivamente. Ustedes terminan los sacramentos, ¿cómo? Dándole la bendición a toda la comunidad. Pero además de los sacramentos, ¿en qué parte puedo yo, digamos, celebrar la bendición en mi propio ministerio? ¿Cuál es la verdadera bendición que yo debo impartir? La que tú desarrollas en la comunicación y en el acompañamiento pastoral de tu propia comunidad. Ahí es donde tú realmente ejercitas tu bendicional, es decir, el manual ritual que tú aplicas para que las personas que te acompañan se sientan verdaderamente bendecidas por tu presencia y no escandalizadas. Miren, tristemente, muy tristemente, muchas veces lo que encontramos son escándalos. Y somos todos seres humanos. Ricardo, Johan, Jonier y Víctor, todos cuando van al baño, pues tienen que sentarse en una poseta. Y también cuando van al baño y van a una ducha, pues tienen que quitarse absolutamente toda la ropa. Y en la ducha, en la poseta o en el púlpito, no son personas diferentes, es la misma persona. Lo que les quiero decir es, procuremos de alguna manera, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todas, digamos, de nuestros talones de Aquiles, que los tenemos todos, bueno, de no escandalizar nunca a las personas que realmente ven en nosotros un signo de esperanza. Y eso sí es grave. Cuidado con el escándalo. Es decir, el que de alguna manera peca, pues que se levante, que se arrepiente, pero que en el silencio y en la prudencia pueda verdaderamente corregirse. Y muchas veces, tristemente, tenemos episodios muy, pero muy desastrosos. Aquí, hace poco escuchaba que en una parroquia, pues había en la casa parroquial una peluquería, donde la peluquería era parte de la casa parroquial y además atendida por, bueno, dos muchachos que se visten casi que de mujer, pues, o sea, entonces, bueno, miren, como que no hay una especie de adecuación. Bueno, la casa parroquial es una casa que aloja a muchachos de buenos portes o mujeres que se meten escondidas en la noche. Bueno, ¿para qué vas a ser cura? Si tu vida va a ser eso, no cometas esa estupidez. Estás perdiendo el tiempo y se lo estás haciendo perder también a la propia iglesia y a la propia comunidad. Entonces, uno tiene que, ya ustedes están como perfilados para el sacerdocio ministerial, subordinado al sacramento del orden, bueno, prepararse con seriedad y con dignidad. Y eso significa realmente ponerle todas las ganas para que sean realmente unos sacerdotes capaces, eficientes y ejemplares. Y ustedes van a sentir el abandono en muchas ocasiones,
porque Ricardo ahorita está en una comunidad donde tiene un montón de curas y un montón de, digamos, de un personal en su entorno, pero puede ser enviado pues a la frontera y en una parroquia donde a lo mejor tiene él y un compañero y muchas veces vendrá el cansancio, vendrá la rutina, vendrá el miedo por miles de razones. Y bueno, ahí es donde tenemos que crecer en nuestra espiritualidad y sobre todo en el ejercicio mismo del ministerio que estamos de alguna manera, de manera prestada, desarrollando. Entonces, ese ejercicio va a requerir pues una respuesta importante. Entonces, ¿dónde se vislumbra la bendición de un sacerdote? En toda la vida de ese sacerdote que se convierte en la vida activa de la propia iglesia. Y entonces, bueno, que cada uno de nosotros pueda en su propia realidad redescubrir la importancia que tiene su ministerio en la edificación del cuerpo místico que es la iglesia. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Qué quisiera? El próximo miércoles vamos a tener una clase en la Catedral de Caracas, primero para que la conozcan y segundo para que tengamos una especie de clase práctica y podamos de alguna manera aprovechar y conocer algunas cosas que probablemente no hemos conocido. ¿Ok? ¿Qué me van a traer en la próxima clase? Física y digitalmente, la síntesis de la materia, con sus propias palabras, ya no en una hoja, pueden ser 3 o 4 páginas, porque va a requerir una especie de... yo en la síntesis, ¿qué voy a valorar? Si tomo en cuenta todos y cada uno de los temas. Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron las fortalezas y las debilidades? Pues definitivamente, este tema del ejercicio de unas clases a través de vía online, con un internet choreto y con todas las dificultades que tenemos, pues, o sea, definitivamente se convierte en un gran reto revelador. Pero bueno, aquí estamos y aquí también continuaremos. ¿Alguna otra pregunta? Johan. Voy. Padre, entonces, para la semana que viene, que vamos a encontrarnos para ir hasta la catedral. Llevamos esta síntesis que nos pide la fortaleza, la debilidad, lo que hemos aprendido durante este año. Por tanto, si es eso lo que estamos. Ok. ¿Qué día nos encontraríamos? Pues nosotros tenemos clase con ustedes el miércoles, pero mire que es la hora intermedia. Ya en un momento, cuando habíamos quedado con ustedes, creo que fue casi la última clase de diciembre, de vernos, o sea, de cambiar los horarios con el padre Francisco Javier, que él no estuviera a última hora de la mañana, sino a la segunda, para nosotros poder ir hasta allá. Claro que ir hasta allá significa que tenemos que poner la clase, digo yo, 11:30 o 12 o en la tarde, para dar chance de terminar la clase con el padre Francisco e irnos para allá, porque trasladarnos hasta la otra esquina de Caracas. De que todos estamos para el este. Confírmenme si les conviene la hora, si es posible. Y si no es posible, pues daremos la clase de manera presencial, ¿cómo se llama? En el Rosal, o la tenemos que hacer vía online. No sé, ustedes me dirán. Yo no tenía problema, no tenía problema de ir. El hecho es cuadrarlo, el horario así, creo como ya lo hemos hecho antes, bajar la clase de padre Francisco Javier a la segunda hora y luego allá con usted. Pero también la disponibilidad de mis otros hermanos de cómo cuadramos. Porque creo que si empezamos con Francisco Javier a las 9:30, tenemos que estar terminando a las 11, creo. Ok, lo que podemos hacer es que esta tarde o mañana me avisan y me confirman que todo está ok.
¿Les parece? Y si Sí. no está ok, me buscan Ok. alternativa para yo entonces estar claro. Ok, algo más que Bien. tengamos que llevar, aparte de todo este trabajo de la síntesis, algo que tengamos que llevar para ver, nada. Nada. Ahí Ricardo, conocemos también el museo, ¿verdad? Que tenemos el museo de al lado. seguro. Ricardo, No, iba a decir que está bien, que Dios mediante nos encontraremos allá o ya le avisamos. ok. Y gracias. Que Dios te cuide. Jonier, No se escuchó nada. Digo, que está bien, nos encontramos allá en el próximo. Ajá. Haz una pregunta, ¿qué lleva la merienda? Yo, Oye. no. yo lo llevo. Algo sencillo, pero bueno. Víctor, cuéntame. Está bien, así sea un juguito que compramos por allá, un Pepito, suco. un chistrí. Ok. Víctor, Bueno, habla. gracias por todo, profe. Que Dios nos bendiga. Cuídense mucho, se les quiere. Cuídense mucho. Bueno, cuídense. Chao.